mandamientos de Dios. Tú y yo no podemos hacer eso. ¿Alguien sabe cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu corazón, y a Él solo servirás. Ese es el primer número. Amar a Dios. Entonces, el escritor del libro de Proverbios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida, wow, y paz te aumentarán. Hoy el mundo carece de paz. No hay paz. No hay paz. Hay inseguridad, hay violencia, hay crueldad. Lo que hay en el mundo. No hay paz. Pero la promesa de Dios para su pueblo, para su iglesia, para los que hemos creído en Él es esta: si no nos olvidamos de la ley, de los mandamientos de Dios, y los guardamos, los atesoramos en nuestro corazón, vendrán estas promesas para ti. Primero, habrá largura de días. Vivirán muchos años. ¿Cuántos de aquí quieren vivir muchos años? Muy pocos. Pues podemos orar para que Cristo venga lo más rápido que se pueda. Nadie quiere vivir muchos años. ¿Ya te cansaste de la vida? ¿Te cansaste de vivir? ¿O las situaciones ya dices ya hasta aquí? No. Escucha bien, hoy Dios nos está hablando y nos va a seguir hablando. Amén. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué va a pasar? Si nunca nos apartamos de la ley de Dios, y si nunca hacemos que se aparte de nosotros la misericordia, la verdad, ¿qué va a suceder? Dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Te gustaría caerle bien a todos? Digo, que la gente te pueda ver con esa gracia de Dios en tu vida. Sí. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Amén. Y hoy el proverbio nos dice a nosotros que si nosotros no nos apartamos, que si la misericordia y la verdad no se apartan de nuestra vida, y si escribimos en la tabla de nuestro corazón las palabras, la ley de Dios, la verdad de Dios, hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
¿Es de sabios apartarse del mal? Sí. Es de sabios apartarse del mal. Es de sabios buscar el bien, hacer el bien. Es de sabios. Es de sabios amar a Dios. Claro que sí, es lo que estamos escuchando. Es de sabios confiar en Dios, sí. Hoy quiero hablarte un poco acerca de confiar en Dios, tomando esto que ya leímos como base. Confiar en Dios es lo mejor que el hombre puede hacer. Confiar en Dios. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Digo, me incluyo, como seres humanos nos cuesta confiar en Dios. Creemos en Dios, sí, confiamos en Dios, sí, en un nivel. Quizás muy por debajo de lo que Dios nos demanda y de lo que Dios exige. Pero al ser humano por naturaleza le cuesta confiar en Dios. Pero la realidad es que poco confiamos en Dios porque poco le conocemos. Entre más el hombre pueda conocer, saber de Dios, más confianza tendrá en Él. Pero la realidad es esa. Confiamos poco en Dios, en su palabra, en sus promesas, porque poco le conocemos. Poco le conocemos. Esa es la razón. Esto lo dice allí, miren, en el Salmo 9. Vamos a ir al Salmo 9, por favor. ¿Estamos ahí? Salmo 9, versículo 9. Dice: Jehová será refugio ¿de quién? Del pobre. ¿Será fácil para un pobre confiar en Dios? Vamos a ponerlo en el plano económico. Aunque la Biblia habla de pobres de espíritu, pero vamos a poner en este caso a un pobre. Muchas veces decimos, bueno, al menos aquí en México decimos, estoy bien pobre. ¿A qué nos referimos? Que no tenemos un peso. Estoy bien pobre. ¿Por qué? Porque nos referimos a que no tenemos recursos económicos. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Dios, como lo dice el proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Pero este salmo dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para él, para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Confiar en Dios no es algo fácil. No es fácil confiar en Dios. Es algo que el hombre tiene que ir ejercitando todos los días. Y por eso es que Dios permite a veces muchas cosas en nuestras vidas. Dios nos mete a un tiempo de prueba, a un tiempo de escasez. El salmo que leímos en un principio habla de David. David estaba en medio de un desierto. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. Ahí estaba David. Y en medio de ese desierto David levanta su voz para decir: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, Dios. David no tenía en más quien confiar, a quién más acudir. En medio de ese desierto, en medio de esa soledad, David levantó su voz hacia Dios.
¿qué puede hacer el pobre en este tiempo? ¿Confiar en quién? En Dios. Es confiar en Dios. Y solamente de esa manera Dios nos llevará de día en día para ver su gloria y su poder. En ti confían los que conocen tu nombre. Escucha bien esto. Por eso te decía hace un momento, ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos? O lo ponemos en el plano cristiano. ¿Cuál es el problema muchas veces del cristiano? El que dudamos y que no creemos que Dios sea capaz de hacer algo más grande en nuestras vidas. Que no creemos que Dios nos pueda bendecir, que Dios pueda hacer un milagro. La Biblia está llena de ejemplos. De ejemplos de gente que estaba en la escasez, en la ruina, en la miseria. Pero la mano de Dios cambió toda la historia, cambió todo el entorno de aquellas personas. Y una es la viuda de Sarepta. Cuando Dios manda al profeta Elías para que ella lo sostuviera, llega Elías a la ciudad y encuentra a la viuda recogiendo 2 leños para hacer una torta cocida. Y cuando va camino a cocer aquella torta para ella y su hijo y después dejarse morir de hambre, le dice el profeta Elías: ve y haz como has dicho, pero primero haces para mí. Dice: vive Jehová tu Dios que no tengo harina, ni aceite en la base. Solamente hay un puño para hacer una sola torta. Y el profeta le dice: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hizo como el profeta le dijo. ¿Y qué sucedió? Sucedió un milagro. De la nada sucedió el milagro. ¿La fe de esta mujer viuda sería mayor que la nuestra? ¿O será mayor que la de usted? Los que conocen a Dios son los que confían en Él. Sucedió el milagro en aquella mujer, hizo torta cocida para ella, para el profeta primero, para ella, para su hijo, y tuvo para comer todos los días hasta que volvió a llover. Son milagros de Dios. Literalmente lo vemos y wow. Sí, pero cuando usted y un servidor estamos pasando en una prueba, ¿tenemos la capacidad? ¿Tenemos la fe para esperar ese milagro de Dios? Para ver la gloria de Dios y decir: Dios, tengo la fe suficiente para creer que tú me vas a sacar de esta, Dios. Y que al final de esta prueba, de este problema, yo voy a ver tu gloria, Dios. Y voy a glorificarte, Dios. En ti confían los que conocen tu nombre. Porque es importante conocer a Dios. Porque eso nos va a llevar a confiar en Él. Hemos oído muchas veces que Dios es un Dios de milagros. Pero cuando usted y un servidor esperamos un milagro, dudamos. No es lo mismo estar en el lugar, en el momento, ¿verdad? Que cuando en verdad estás pasando la prueba en tu vida. Dios en este tiempo quiere formar ese carácter en su pueblo, en su iglesia. Dios quiere que hombres y mujeres, jóvenes, niños, seamos hombres de fe. Con nuestra fe puesta en Dios, en su palabra, en sus promesas. El mundo no ofrece nada bueno. No hay nada bueno. La cosa está ahorita fuerte. No hay seguridad.
No hay una seguridad en la economía, en la estabilidad económica del país. Todo está a punto de derrumbarse. Todo. ¿Qué vamos a hacer? Si esto se derrumbara y si todo se viniera abajo y cambiara todo el sistema, ¿qué haríamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Perdón, Cristian? Dice Cristian, creer en Dios es lo que debemos hacer. Creer en Dios, que en medio de la nada Dios te puede levantar, que aún del polvo Dios te puede levantar. Es lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros como su iglesia. No podemos conformarnos al mundo, a las cosas del mundo. No podemos nosotros confiar y decir, bueno, si gana Trump las elecciones y 4 años más de paz, de tranquilidad. No, hombre. No hay una seguridad ahora en el mundo. Por eso Dios nos habla de confiar en Él. No podemos confiar nosotros en el gobierno, que esto, que aquello. No podemos confiar en Él. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el profeta Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mas bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en Dios. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no caerá. Aunque venga el sol, no va a pasar nada. Así es el hombre que confía en Dios. Y hoy Dios quiere llevarnos a esto, a confiar de verdad en Él. A través de la Biblia, a través de la historia de la Biblia, Dios nos habla de hombres para que nosotros podamos seguir su ejemplo, para que nosotros podamos seguir el ejemplo de aquellos hombres que fueron antes que nuestro Señor Jesucristo, como fueron los profetas, como fue Moisés. La Biblia nos habla de hombres como Moisés, hombres que confiaron en Dios. A pesar de todas las limitancias que había, fueron hombres que aprendieron a confiar en Dios. Pero hoy te quiero hablar de alguien más. Quiero hablarte de Josué. Vamos al libro de Josué, por favor. Ahí en el libro de Josué, capítulo 1, gloria a Dios. Verso 5. Dios le habló de una manera muy clara a Josué. Moisés había muerto, el líder. Aquel hombre que había sido llamado para guiar a su pueblo a la tierra prometida, cruzarlos por un desierto, había muerto. Imagínate la responsabilidad para Josué. Pero Dios viene a través de la palabra para decirle esto, mira. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Estas palabras hoy las podemos tomar para nosotros, hacerlas nuestras. ¿Sí? Fíjate bien. Nadie te podrá hacer frente. En medio de ese desierto donde iban a cruzar, lógico, estaban sus enemigos. Estaban los jebuseos. Todos ellos estaban por ahí. Pueblos paganos que adoraban y creían en otros dioses. Y tenían que cruzar y con muchos de ellos tenían que pelear y vencerlos y destruirlos. ¿Tú crees que era fácil para Josué? No, no era fácil, no la tenía fácil Josué. Pero la palabra
le dice: nadie te podrá hacer frente. O sea que Dios iba a encargar de sus enemigos, sí. Eso es lo que él estaba diciendo. Es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Mira, Josué, yo me voy a hacer cargo de tus enemigos. Yo voy a pelear contra ellos. Yo voy a pelear por ti, ¿sí? Yo te voy a dar la victoria. Tú vas a cruzar. Tú vas a llegar a la meta. Vas a llevar a este pueblo a la tierra que yo les he prometido. Tú no te preocupes, Josué. Es como hoy Dios nos habla de esa manera. Dios te dice: yo estoy contigo. Sí, Dios, pero no te veo. Yo soy tu proveedor. Sí, Dios, pero no traigo ni un peso. ¿Qué hace falta? ¿Qué nos hace falta? Algo nos hace falta. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjate bien. Todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para guardar, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios por esta palabra? Porque esta palabra el día de hoy es para usted y es para mí. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, esta palabra se va a activar en tu vida. Esta palabra se va a hacer viva, ¿sí? Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Es la palabra, es la promesa de Dios. Fue solo para Josué, no, es para nosotros también. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida? ¿Quieres ser prosperado en todo? Ahí está la base. Nunca te apartes de la ley de Dios. Nunca te olvides de sus mandamientos. Nunca dejes de confiar en Dios. Verso 8, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Imagínate. Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Si su palabra está en ti, su palabra está en tu corazón, Dios irá contigo a donde vayas. Él estará contigo a donde vayas. Él hará prosperar lo que hagas, si su palabra permanece en tu corazón. Si no nos olvidamos de su ley y de sus mandamientos, estas promesas se activarán en tu vida, en mi vida, y veremos de lo que Dios es capaz de hacer. Pero te decía hace un momento, ¿por qué nos cuesta creer en Dios? Porque poco lo conocemos. Poco conocemos. Se nos olvida que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es capaz de hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. En el libro de Daniel tomé estos dos ejemplos. El segundo ejemplo que quiero poner hoy es este. Ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 6,
verso 19. No podemos leer todo el capítulo, voy a tomar de ahí, esperando entender un poquito más. Todo este capítulo nos habla de aquel momento para Daniel donde fue lanzado a un pozo donde había leones. ¿Sí? Daniel fue lanzado a ese pozo de los leones. Pero ¿por qué fue? ¿Por qué lo tuvieron que tratar de esa manera? Porque creía en Dios. Él no dejó de adorar, de confiar en Dios. Hoy gente fácilmente cambia su convicción por la condición en que está. No puede ser. Estos hombres nos dejan ejemplo a nosotros, que fueron hombres de fe. Daniel era un hombre que había sido llevado cautivo a Babilonia. No estaban en su tierra, no estaban en su país, no estaban con su familia, estaban fuera, estaban cautivos, donde había otras costumbres, donde se adoraban a otros dioses. Pero él conocía a Dios. Verso 19, mira, dice: el rey pues se levantó muy de mañana. ¿Quién era el rey? El rey era Darío, era el que reinaba en ese tiempo. Y él mandó a hacer un decreto que quien no obedeciera las órdenes de no adorar a otro Dios iba a ser lanzado a ese foso de los leones. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Fíjate bien lo que le pregunta. ¿Te ha podido librar de los leones? Pregunta el rey. Triste, porque él amaba a Daniel. Pero había un decreto que había sido violado por Daniel y por los que creían en Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en ¿quién? Fíjate bien esto. Usted puede marcar esa parte ahí en su Biblia. ¿Por qué libró Dios a Daniel? Porque había confiado en su Dios. ¿Usted confía en Dios? Le vuelvo a preguntar, ¿usted confía en Dios? Entonces alégrese. Deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Si tú confías en Dios, Dios puede obrar milagros en tu vida. Dios le cerró la boca a los leones. Mandó su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no tocara ni un hueso de Daniel. ¿Tú crees que Dios es capaz de hacer algo así en tu vida? Sí.
Ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde no hay una seguridad, no hay nada seguro. Nada. Todo está a punto de derribarse, de derrumbarse todo. En todo el mundo. Y si esto sucede, ¿qué de nosotros como cristianos? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a clamar? ¿En quién vamos a esperar? Daniel responde con estas palabras, mira. Cuando el rey le pregunta, Daniel, ¿tu Dios ha podido librarte de los leones? Qué maravilloso es Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio órdenes el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, fíjate bien, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios sabe librar a los que confían en Él. A los que esperan de Él, Dios los libra de todos sus miedos, de todos sus temores. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo el día de hoy? ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que le tiene miedo a muchas cosas. A muchas cosas. Tienen miedo, temor. Pero nosotros confiamos en Dios. No podemos vivir atemorizados, aterrorizados, sabiendo que el Dios de Daniel es el Dios nuestro. Y que así como libró a Daniel, nos puede librar y ayudarnos a nosotros. Hoy el hombre se angustia, se deprime por cosas que a veces son pequeñas. Yo viví angustiado 4 días porque me tiraron el cable de mi luz. 4 días estuve sin energía eléctrica. Y yo estaba preocupado. Pasaron 4 días y ahora tengo energía eléctrica. Pero de todo eso Dios nos enseña. Algo Dios nos enseña. De todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos, Dios tiene algo que enseñarnos. Dios tiene algo que hablarnos, que mostrarnos. Nada es en vano. Dios siempre tiene un propósito acerca de lo que estás viviendo en este momento, de lo que estás pasando. Dios tiene un propósito y quiere mostrarte algo en tu vida. Dios quiere que hagas cambios en tu vida, en tu carácter, en tu conducta. Dios quiere que hagas cambios. Dios me enseñó muchas cosas a mí en esos 4 días. Que a veces uno no entiende, uno no valora, pero que Dios va a tratar en nuestras vidas. ¿Sí? Dios tuvo que permitir que Daniel fuera lanzado a ese foso de los leones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Probar solamente la fe de Daniel para ver si Daniel amaba a Dios o no? ¿O si creía en Dios o no? No. Escucha bien esto, mira. Cuando una vez el rey dio órdenes
que trajeran a aquellos hombres que habían lanzado a Daniel al foso. Dice que los manda a traer a ellos, a sus hijos, a sus esposas, y lo lanzaron al foso de los leones. Dice que todavía no caían al fondo del pozo cuando ya los leones habían quebrado todos sus huesos. Verso 25. Este es el propósito, mira. Entonces el rey Darío, fíjate bien, después de ese acontecimiento donde el rey se dio cuenta, miró que Daniel estaba ileso, completo, ni un rasguño tenía, ni siquiera saliva de aquellos leones. Después que el rey toda esa noche no pudo dormir y va temprano a buscar a Daniel y se da cuenta que Daniel estaba ahí, que responde, y después mira cómo aquellos leones tragaron a aquellos hombres. Esta es la respuesta del rey, mira. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Escucha esto. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aleluya. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios? Este era el propósito. Después de que el rey Darío miró todo eso, manda a escribir una carta. Y como rey, con toda la autoridad sobre todo pueblo, ciudad, nación y lengua. ¿Sí? Fíjate bien, me encanta, lo voy a volver a repetir. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dale otro fuerte aplauso a Dios, porque esta es la palabra de hoy. Es la palabra que quiero que hoy quede en nuestro corazón. Poner nuestra confianza en Dios es lo máximo, es lo más grande, es lo más maravilloso. No puedes confiar en el hombre. El hombre te va a fallar. El hombre te dice, sí, cuenta conmigo, no pasa nada, pero no es verdad. Y Dios va a permitir que pasemos momentos difíciles. Lamento decirte eso. No te estoy profetizando, pero Dios permite pruebas en nuestras vidas. Una, probar nuestra fe, para ver si en verdad amamos y confiamos en Dios. Y otra es para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Te das cuenta de esto? Era un mandato del rey, que todos temblaran delante de la presencia del Dios de Daniel, que todos temieran a ese Dios que lo había librado de los leones. Muchas de las veces nosotros nos apachurramos ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a Dios, dejamos de confiar en Dios. Y viene la prueba y nos aplasta, nos tira. Dios no espera eso de nosotros. Dios espera que en cada prueba vayamos hacia arriba, un peldaño más hacia arriba, no hacia abajo. Después de 5, 10, 15 años en el Evangelio, nuestra fe debe ir hacia arriba, hasta el día de la venida de Cristo Jesús.
Pero hoy parece ser lo contrario. Lejos de ir hacia arriba, la fe de muchos va hacia abajo. Va en declive. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por lo que estamos viendo? Han dejado de creer en Dios. Han dejado de confiar en Dios. Han puesto su mirada, su confianza en el hombre y el hombre les ha fallado y entonces van a reclamar con Dios. Echándole la culpa a Dios de lo que pasa, de lo que sucede. Las cosas no son así. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir una vida cristiana. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Nadie más es responsable más que usted. Usted no le va a echar la culpa al pastor o al líder o al maestro. No, pues es que el pastor no me atendió, es que el maestro no me enseñó bien, es que el líder no me trató bien. No. Usted debe ser una persona de fe, una persona con carácter, una persona que tiene dominio propio, que sabe dominar sus impulsos, sus emociones. En esos momentos de estrés, en esos momentos de calamidad, hay que tener carácter. Pero no ese carácter humano, ese carácter de Cristo. Mansos y humildes. Wow. ¿Eso será conocer a Dios? ¿Eso será poner nuestra confianza en Dios? Claro. ¿Recuerdas dónde empezamos? Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal, haz el bien. Es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo, iglesia. Las cosas son difíciles, ¿sí? Y más que se van a poner. Pero nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, con todo y eso, nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios si tú crees eso. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Puede pasar el ministerio? Hechos capítulo 16. Pablo y Silas iban caminando a la oración y de repente una joven con un espíritu de adivinación los siguió. Y les empezó a declarar lo que ellos eran. Ustedes son los siervos del Dios Altísimo. Y eso desagradó a Pablo. Y voltea para reprender y hablarle a aquel espíritu de adivinación que estaba en aquella joven, en aquella muchacha. Y fue motivo y razón para que Pablo y Silas fueran a la cárcel. Y dice el 16: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas.
Escucha bien lo que hicieron con Pablo y Silas. Fueron despojados de sus ropas y la orden fue que fueran azotados con varas. Eran soldados romanos, eran hombres muy fuertes. Soportar un varazo de un soldado romano en la espalda sin ropa no era fácil. Pero fíjate bien, verso 23. Después de haberlos azotado mucho, no fue un varazo, era permitido 39. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando. Esto es impresionante, iglesia. Esto nos debe de enseñar algo a nosotros. Pablo y Silas habían sido azotados con varas, sin sus ropas. Habían sido azotados. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Aleluya. ¿Qué hace usted y qué hago yo cuando estamos en un apuro? ¿Alabamos a Dios? ¿Adoramos a Dios? ¿O nos quebrantamos y dudamos y renegamos de Dios? Estos hombres confiaban en Dios. Escucha lo que sigue diciendo. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hombres que confiaron en Dios, aun cuando su cuerpo era maltratado, era golpeado. No dudaron en ningún momento de que Dios los podía librar de la cárcel. Daniel por ningún momento dudó que Dios lo podría librar de ser tragado por los leones. ¿Cuál es tu fe ahora? ¿Cuál es tu fe el día de hoy? ¿Crees de verdad que Dios es capaz de sacarte de ese problema? De sanar tu economía, de librarte del dolor, de la enfermedad. ¿Puedes creer eso, iglesia? Tenemos que aprender algo. La vida cristiana nunca ha sido fácil. El cristiano ha sido perseguido por todas las generaciones. Y más que el cristiano, la palabra de Dios. Se aproximan tiempos más difíciles, iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso Dios nos habla de estos hombres y nos deja ejemplo, para que veamos. El Dios que libró a Daniel te puede librar a ti, me puede librar a mí. El Dios que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel te puede sacar a ti y a mí del problema en que estás metido. Y al final, lo único que Dios espera, que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Padre, te damos gracias hoy. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. ¿Tú crees que algo Dios puede hacer hoy? Levanta tus manos. ¿Quieres postrarte? Adelante.
Tú y yo estamos delante de la presencia de ese Dios que vive, de ese Dios que es poderoso para obrar milagros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. El Dios de Daniel es el Dios tuyo. El Dios que cambió y transformó la vida de Pablo es el Dios en el cual tú y yo creemos. Es tiempo de prepararnos, iglesia.